Con Antonio Ledesma hemos querido contactar a Antonio para poder, conocer su punto de vista acerca de esta decisión tomada en el día de ayer. A ver, Antonio, a ver si entendemos, ¿no? Un poco lo que se decidió ayer, que se veía venir de un momento u otro, se estaba esperando esta decisión de que los partidos políticos, básicamente el G4, llamado G4, los principales partidos políticos en Venezuela, Voluntad Popular, aunque no sé si Voluntad Popular está del todo metido en esto, pero bueno, igual te lo comento, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y el otro es y Acción Democrática, por supuesto, pues han decidido ir a este proceso electoral del 21 de noviembre. A pesar de que saben que no hay condiciones para un proceso electoral. Es la primera pregunta que yo me hago. ¿Cómo ir a un proceso electoral si sabes que las condiciones no son del todo transparentes? Antonio. Si tú haces una evaluación, como hacen los expertos en redes sociales, de las últimas 10 conversaciones que hayamos podido sostener contigo a través de este espacio, encontrarás la reiteración de un término: coherencia. Estrategia es otro término. Aquí lo que está a la vista de todos es la falta de coherencia por parte de esta dirección política, que infortunadamente dio al traste con la gran conquista que logró el pueblo de Venezuela unido en diciembre del año 2015. Permíteme que como premisa ponga en alto relieve el concepto de la unidad. Desunidos no vamos a poder salir de esta feroz narcotiranía. Pero la unidad no puede ser usada como un chantaje, ni la unidad puede ser usada como una franquicia, como el que tiene un restaurante de comida china o el que tiene una pollera. Este grupo G4 secuestró las tomas de decisiones. Y Venezuela hoy en día, nuestro territorio que ha sido somalizado, que está siendo descuartizado y repartido como el que se intercambia partes de un botín entre grupos delincuenciales, grupos irregulares, al mismo tiempo también está siendo víctima de un secuestro por parte de las tomas de decisiones. Como tú lo acabas de decir responsablemente, en las palabras que te escuché en la introducción de esta conversación, esto no es ninguna sorpresa. A mí no me sorprende que los mismos que en el año 2016 no aprovecharon el caudal de poder que el pueblo puso en las manos de la dirección opositora para designar los nuevos rectores del CNE, para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se dedicaron fue a promover un revocatorio que después no defendieron, porque recuerda, Sergio, que los venezolanos contra viento y marea aportamos las firmas. Yo firmé estando preso y después ese revocatorio lo dejaron morir sin hacerle siquiera un novenario. Hicieron un diálogo en el mes de octubre y noviembre. La representación de la oposición firmó un documento insólito en el que reconocía que en Venezuela no habían presos políticos sino políticos presos. Eso fue una patada a la tumba de los muchachos que murieron y una patada a los militares o civiles que están todavía detenidos en las cárceles del régimen. Firmaron un documento admitiendo que la crisis económica en ciernes era consecuencia de un boicot al plan de la patria de la revolución. Y esa dirección opositora entregó todo, como dice la canción, hasta el queso que había en la mesa lo entregaron a cambio de nada. Porque ciertamente en un diálogo tú vas convencido de que tienes que participar en una operación dando y dando. Tú me das y yo te doy. Como lo hizo Mandela, como lo hicieron los chilenos, como lo hicieron los españoles. Pero a ver, tenemos allí un problema de conexión con Antonio Ledesma. No. Ahí está. En ese diálogo infame se suspendió la marcha. Había una marcha programada para el 3 de noviembre del año 2016 hasta Miraflores. Se suspendió la marcha. Había un juicio político en curso en la Asamblea Nacional contra Maduro por abandono de los poderes públicos. Se suspendió el juicio político. Había también el tema de
de la defensa de los presos políticos, había el tema del revocatorio, eso también se entregó. Ahora, y luego Antonio, había, por último, para cerrarte esta conversación, había una sesión solemne que no nos podemos olvidar, convocada 2016 para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Pues bien, de golpe y porrazo, 3 diputados de la oposición se levantaron, rompieron el quórum y no se designó ese Consejo Nacional Electoral. Y brincamos al 2017, la dirección opositora convocó a un plebiscito, a ese plebiscito acudieron millones de venezolanos, y ¿cuál fue la sorpresa? Que 15 días después, esos mismos dirigentes que convocaron al plebiscito hicieron todo lo contrario a lo que estaba implícito en las preguntas que le formularon al pueblo y que el pueblo respondió. Lo mismito que hicieron ahora, los mismos que en el año pasado, en diciembre del año pasado, le dijeron a los venezolanos: no hay que participar en las parlamentarias porque no hay condiciones. Y los invitamos a que firmen y respondan estas preguntas en esta consulta popular. Son los mismitos que ahora le juegan truco a los venezolanos. Eso es repudiable desde todos puntos de vista, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, Antonio, ¿qué queda? Que, según lo que entiendo de tus palabras, no hay coherencia, entonces no se le cree a estos políticos que dirigen hoy la oposición en el país. Bueno, es que si tú tienes una finca que la tierra es buena para sembrar hortalizas o para sembrar maíz, si tú tienes una finca donde además de la tierra buena tienes unos buenos tractores, que en este caso es el pueblo, tienes un jilguero, tienes lagunas, tienes agua, que en este caso es la persistencia de un pueblo que se va renovando en la fe a pesar de todas estas trastadas. Si esa gente que ha usado esa finca estos últimos años no da resultados, o tú cambias a esos sembradores o vas a seguir teniendo las pésimas cosechas que hemos venido teniendo en estos últimos años. No hay mal que bien no traiga. Aquí el pueblo no se va a rendir. Esa solicitud de que vamos a convivir, que no hay más remedio que convivir, yo quisiera que le digan eso a los padres de Pernalete, que le digan eso a los padres de Geraldine Moreno, a la madre de Basilda Costa, que le digan eso a la esposa del capitán Rafael Acosta Arévalo, que le digan eso a los hijos y a la viuda de Fernando Albán, a los familiares de Oscar Pérez, de Franklin Brito. Aquí no se trata de rendirse. Lo que nos están proponiendo es que nosotros nos resignemos a pasar la vida como está ocurriendo con los cubanos. Eso jamás. No se trata de no querer dialogar, lo que no queremos es doblegarnos, porque en Venezuela bien se sabe de un régimen que está coludido con lo peor del narcotráfico, con lo peor del terrorismo internacional. Por lo tanto, aquí sí hay esperanza. Yo tengo plena esperanza en lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Que eso tarda, bueno, tardará, pero eso tendrá un destino final, que es el proceso mediante el cual a Maduro lo juzguen. Él decía ayer que se va a sentar con Cilia Flores a comer cotufa y a ver desde un palco esta marramucia, esta comparsa colaboracionista del 21 de noviembre. Pues bien, yo le dije a Nilsi, vamos a orar por Basilda Costa, vamos a orar por Niomar Lander, vamos a orar por todos esos venezolanos que fueron asesinando, mientras vemos por las redes sociales el juicio del que no se va a escapar Maduro, salvo que en México le hagan el servicio de validarle el Tribunal Supremo de Justicia para que Maduro argumente en contrario del informe que dejó escrito la fiscal Bensouda. La fiscal Bensouda dijo en su escrito que en Venezuela no hay un poder judicial independiente, que en Venezuela no se hacen los procesos judiciales en el marco del debido proceso y por lo tanto se debe activar la escena de la complementariedad que está prevista en el Estatuto de Roma, o sea, en la Corte Penal Internacional. Antonio, quiero preguntarte acerca de lo siguiente con relación a este proceso electoral del mes de noviembre, porque efectivamente, bueno, tu argumento lo comprendo perfectamente, lo entiendo, si hay una falla de coherencia, definitivamente uno se siente hasta indignado por lo que estaría haciendo la oposición. Sin embargo, hay un grupo de personas dentro de la propia Venezuela que consideran que la única manera de seguir adelante es con un proceso electoral.
sea, de hecho, acudiendo, por lo menos a partir de este noviembre, a ganar ciertos espacios que no lo tienen en estos momentos ganado, pues, en este caso la oposición. Así que hay personas que dicen, bueno, pero es que hay que ir a un proceso electoral, es la única forma de salir de esta crisis que tenemos en Venezuela. ¿Qué piensas y qué le puedes decir a esa gente que está en Venezuela y cree en que sí es necesario, pues, que se dé este proceso electoral? Bueno, yo les digo, con experiencia propia, que participé en procesos electorales cuando todavía estábamos en el ciclo de las elecciones competitivas. Y bien saben ustedes qué pasó con la alcaldía metropolitana en aquel momento. Imagínense ustedes lo que va a ocurrir ahora, otra vez, con las gobernaciones a las que le colocan protectores, las alcaldías que han venido vaciando de potestades. Maduro está escalando en su proyecto de las ciudades comunales, del parlamento comunal. Ya eso es prácticamente un hecho. O sea, que van a raspar la olla. Y lo poco que queda pegado, o sea, que a la olla no va a poder ejercer su cargo como pero tal. Además, ¿qué logramos con unas alcaldías y unas gobernaciones? Yo le digo a los que dicen que hay que avanzar hacia las elecciones regionales, que lo que están es desplazándose hacia un abismo donde van a terminar de hundir a un país que está siendo estrangulado por esta corporación criminal. En Venezuela no había Estado de Derecho. En Venezuela las instituciones han sido demolidas. Por lo tanto, lo que se requiere es una dirección que haga posible valer la estrategia conforme la cual sigamos sosteniendo la tesis, uno, de que Maduro no tiene legitimidad, que la abstención del 2018 fue una abstención útil porque gracias a esa conducta política de los venezolanos logramos declarar a Maduro como ilegítimo y la comunidad internacional, con base a lo que ocurrió el 20 de mayo del 2018, reconoció un gobierno interino que lamentablemente se dejó secuestrar por este grupo. Y en eso tiene una corresponsabilidad Juan Guaidó, quien se dejó manipular por estos factores que simplemente lo que estaban era tratando de ver qué conseguían en la canasta del gobierno interino. Algunos metieron la mano en esa canasta y sacaron unas embajadas. Y las embajadas les permitió tener algún confort, algún poder, pero después se quitan el sombrero de embajadores y se convierten en candidatos. ¿Qué espectáculo es ese? ¿Cómo nosotros vamos a honrar la memoria de nuestros mártires actuando de esta manera tan reprochable? ¿Con qué autoridad moral se le puede pedir a los venezolanos que respalden movilizaciones o elecciones convocadas por estos personajes cuando no han estado a la altura de sus responsabilidades? Que hay riesgo, por supuesto. Hasta el que corre, el que practica en maratones, sabe que corre el riesgo de fracturarse un tobillo. Cuando tú estás en la lucha política, sabes que corres el riesgo de terminar preso, como me ocurrió a mí, como le ha ocurrido a todos estos ciudadanos que están privados ilegítimamente de su libertad, o como dicen muchos compatriotas en las redes, están secuestrados. Aquí no se trata de rendirse, aquí no se trata de decir que vamos a cerrar el círculo vicioso. ¿Cuál círculo vicioso? ¿Por qué nosotros vamos a admitir que somos corresponsables de una lucha de violencia? ¿Quién ejerce la violencia en Venezuela? ¿La ejercen los venezolanos? ¿La ejercieron los héroes con escudos de madera y con banderas? ¿La ejercieron los estudiantes que simplemente gritaban libertad, libertad, libertad? ¿O la ejerció Chávez mandando a disparar gas del bueno? ¿O la ejerció Maduro ordenándole a sus huestes que apagaran las candelitas y eso trajo como consecuencia centenares de muertes en Venezuela? Te pregunto, conversamos con Antonio Ledesma, amigas, amigos. ¿De qué va a servir la negociación que se inició en México y que continúa, por cierto, esta semana en este país entre los factores políticos? ¿De qué va a servir si ya una parte del proceso, digamos, se adelanta con esta decisión de ir a este proceso electoral de noviembre en Venezuela? Bueno, yo en eso te digo lo siguiente. Yo hago votos porque de allí salga algo bueno. Pero qué puede. Yo pero permíteme, no quiero ser aguafiesta. Okay. El objetivo que se han planteado algunos gobiernos. A ver. Una llamada. ¿Qué era eso? El objetivo que se han planteado algunos gobiernos amigos
es acordar un proceso eleccionario absolutamente libre. Yo dudo que eso lo logren. Ojalá sea el objetivo. ¿Y por qué lo dudo? Pero a ver, o sea, un proceso libre implica un cambio al Consejo Nacional Electoral, un proceso libre implica un... La sede no es la más conveniente. Sí. Y ahí tenemos una desventaja. Sí. Porque no me van a decir que López Obrador es imparcial. López Obrador es socio del Foro de Sao Paulo. Dos, sí. El moderador, este diplomático noruego, es el mismo moderador que actuó en Cuba, en La Habana, cuando el diálogo entre la FARC y el presidente o el gobierno de Colombia. Y bien sabemos lo que pasó con ese diálogo entre la FARC y el gobierno de Colombia. Tres, Maduro va allí con una agenda clara, que le levanten las sanciones, que le devuelvan los activos y que le reconozcan sus instituciones, entre otras el TSJ, para de allí disparar por manpuesto contra la Corte Penal Internacional. Mosca con eso. Los venezolanos tenemos que declararnos en guardia de honor permanente de que nadie meta sus manos en el proceso que marchan en la Corte Penal Internacional. Pero además, nuestra delegación, ¿cómo es eso que una delegación esté integrada a su vez por aspirantes a alcaldías y gobernaciones? ¿Cómo es eso que tú vas a dialogar teniendo como interlocutor a Guaidó, que es el que reconoce a la comunidad internacional y al mismo tiempo lo debilita? Porque esta declaración de ayer, ¿a quién debilita realmente? Además de la fe del pueblo, debilita a Guaidó, que lo dejan allí como cucaracha en baile gallina. Guaidó, yo he dicho que si estos factores, junto con Maduro, le ponen la lápida al gobierno de transición, Guaidó debería poner allí un epitafio en esa lápida: me faltó carácter, porque le ha faltado carácter. Hablando de Guaidó, te quiero preguntar, porque alguien por aquí preguntaba, va a hacer un comentario de que el objetivo de esto de ayer es que el G4 definitivamente quiere sacar a Guaidó. Bueno, yo te lo dije a ti como una primicia, en una declaración a ti, que había gente más interesada en derrocar a Guaidó, al gobierno interino, que en derrocar a Maduro. Yo así no juego, yo le hago mis críticas y soy sincero. Cuando me ofrecieron la embajada en la Unión Europea dije que no, que yo podía ayudar, pero cuando dije que no, pues yo tengo que ser coherente. Yo lo que no puedo hacer es jugarle sucio ni a Guaidó ni a Venezuela, aceptando una embajada y después, cuando me da la gana, de golpe y porrazo, dejo la embajada y me meto a candidato. Eso no puede ser. Aquí el objetivo es liberar a Venezuela. Después todo lo demás. ¿Qué es después todo lo demás? Los pases de factura, las aspiraciones personales, las cuentas pendientes, el fortalecimiento de partidos políticos. Pero en México lo que se tendría que defender es realmente la libertad de Venezuela. Eso que a lo que reduce, por ejemplo, Estados Unidos, el propio Guaidó, una elección presidencial libre, soberana, muy bien. Pero eso se va a conseguir cuando ya Maduro ha doblegado a estos factores de la oposición, más los llamados alacranes que están encompinchados. Porque aquí hay gente que no va a ganar, no va a ese proceso con ánimo de ganar. Hay gente que va a ese proceso con ánimo de perturbar. Ese es el trabajo. No es simplemente la división, porque de abajo hacia arriba la ciudadanía está unida con una sola consigna, que es la libertad de Venezuela. La división está entre estos grupos que están metiéndose en un proceso, descuartizándose unos a otros. Fíjate tú que hay más que hablar de proyectos, de cómo resolver el tema del agua, de Caroní, de cómo reactivar el acueducto de Cambalache o el acueducto bicentenario de Ciudad Bolívar, o cómo reactivar el acueducto del Coloso de Falcón, cómo reactivar el acueducto del Tablazo o de Manuelote del estado Zulia. Están maltratándose unos a otros. Alacranes contra infiltrados, alacranes contra colaboracionistas. Y esto es una verdadera desgracia. Ahora, esto no es nuevo. No. Esto ocurrió en la Guerra de Independencia. Esto ocurrió cuando los jóvenes de la generación del 28 tuvieron que enfrentar a algunos disidentes. Esto ocurrió en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Esto ocurrió en la antesala de la firma del Pacto de Punto Fijo, hasta que se decantó la verdad y se impuso la verdad adornada con los laureles de los valores, de los principios, y logramos consolidar la democracia. En el país tenemos que tomar conciencia de que mientras sigamos confiando ciegamente en directivos que juegan para atrás, y esto significa en una vía contraria por la que quiere transitar el pueblo de Venezuela, por la que marcharon esos jóvenes que murieron, que es lograr la libertad de Venezuela. Y por lo tanto, no se sorprenda a nadie, porque esto se había advertido. Y sé que esto es antipático,
Sé que esto es odioso, cuando uno dice lo dijimos, pero es que lo dijimos, querido Sergio, lo advertimos, estamos infiltrados. A mí me llevaron, y perdona que hable en primera persona, a rastras, en pijamao, desde mi casa a Ramo Verde, en la madrugada del 1 de agosto del año 2017, porque dije estas cosas que estoy repitiendo ahorita, busquen el video, y es como que si se estuviera reciclando la historia, porque son los mismos grupos que secuestraron la clamorosa victoria de diciembre del 2015 e hicieron todo lo contrario a lo que estaba privando en el ánimo de los venezolanos que votaron por la unidad, porque votaron no por nombres y apellidos, votaron por la unidad, porque la unidad es un concepto que tiene que estar lleno de buenos propósitos, que tiene que tener una razón de ser, pero lamentablemente esa lucha unitaria ha sido desnaturalizada por estos factores que van a privilegiar el cuánto hay para mí, cuántas alcaldías me tocan a mí, cuántas gobernaciones me tocan a mí, cuando aquí lo que tiene que hacerse es ver lo que le toca al pueblo de Venezuela, que es quitarse de encima esa pesada cruz que representa la tiranía de Maduro y respirar en una atmósfera de paz y de progreso y de libertad en los próximos meses. Ya cerrando, Antonio, ¿trabajan en conjunto el régimen y la oposición en Venezuela? Bueno, ¿y cómo crees tú que se pusieron de acuerdo para designar los rectores del Consejo Nacional Electoral? ¿Tú crees que eso fue en sesiones espiritistas? No. ¿Tú crees que eso fue en una caja de sorpresa? Claro, no, hay gente que se viene, claro, viene reuniéndose con Maduro. Pero cuando hay gente que se viene reuniendo. Te pregunto, ¿esto de ayer fue ya cuadrado con el régimen? O sea, ¿ya había sido cuadrado antes con el régimen? No tengo motivos sino para pensar que es así, que el régimen ha doblegado a estos sectores de la oposición y que el régimen está encontrando en algunos factores de la oposición la mano peluda, la mano negra, que va a ponerse al servicio de levantar la lápida y colocársela encima al gobierno interino. Esto es un suicidio, porque buena parte de los que declararon ayer son diputados, miembros de la Asamblea Nacional Legítima. O sea, ellos mismos se están decapitando y están reconociendo que la asamblea que preside Jorge Rodríguez ahora tiene legalidad. Esa asamblea por la que ellos llamaron a no participar en el proceso de diciembre del año pasado. Está reconociendo esa asamblea, claro. la están reconociendo y es reconocer el Consejo Nacional Electoral. Y hacia allá, el gran negocio de Maduro, escribe lo que te lo estoy diciendo, es que levanten las sanciones. Claro. Y las sanciones es para cuidar su capital. Ellos no están pendientes de las sanciones para que haya gasolina en Venezuela, que no la habrá, porque ellos acabaron con la refinería de Amuay, acabaron con la refinería del Palito, acabaron con la refinería de Bajo Grande. Ellos no están allí pendientes para ver cómo recuperan el agua potable, porque ellos acabaron con el TUI 1, el TUI 2, acabaron con todo lo que representa Matícora en Falcón, todo lo que representa Guanapito en el estado Guárico, todo lo que representa la represa de Dos Bocas, Yacambú, Los Cerritos, etcétera, en el estado Lara. No, ellos están pendientes de esto, mira, el billullo. Claro. Cómo protegen el dinero que tienen en caletas, cómo recuperan los activos para rematar esos activos como remataron la refinería de República Dominicana. Léanse el informe que redactó el doctor Carlos Ramírez López. Allí está la verdad, en detalles de cómo se fraguó ese negocio irregular en República Dominicana. Y si se le levantan las sanciones, no vamos a lograr que se fortalezca la lucha de los venezolanos. Lo que vamos a permitirle a Maduro que tenga más dinero. ¿Y más dinero para qué? Para seguir financiando a los colectivos, para seguir haciendo negocios con las megabandas, para seguir financiando a las milicias, para seguir pagándole dinero a los secuaces que forman parte del DIGESIN o del SEBIN o de estos grupos que ejecutan detenciones arbitrarias. O sea, para comprar más bombas molotov, más bombas lacrimógenas, para comprar o equipar fusiles, para comprar tanques de guerra. Para eso es que tiene Maduro que le levanten la sanción. Y lo otro, lo más peligroso, que le reconozcan al TSJ de Venezuela, porque lo que en este momento más le angustia a Nicolás Maduro y a sus compinches es el proceso de la Corte Penal Internacional. Y la única posibilidad que tiene Maduro de desvirtuar ese proceso en La Haya es diciendo que en Venezuela hay tribunales legítimos, hay tribunales que van a encauzar el proceso de los violadores de derechos humanos, se buscarán allí a unos lavaperros, se buscarán a unos payasos,
algunas víctimas, les impondrán unas condenas y después se arreglarán tras bastidores con ellos para sacar del juego Antonio, el proceso de la Corte Penal Internacional. Para cerrar, mucha gente seguramente en Venezuela va a ir a votar en este mes de noviembre. ¿Tú harías un llamado a no votar o a votar? No, yo creo que la abstención, como lo ha explicado muy bien el valeroso y digno líder de la generación del 2007, David Velázquez. David a mí me hace sentir algo de esperanza viendo a las nuevas generaciones. Creo que representa dignamente lo que fue la generación del 28. David Molanque ha dicho que la abstención del 2018 fue útil. Pues bien, un proceso de abstención consciente puede serle beneficioso a la lucha por la recuperación de la libertad en Venezuela. Una abstención para derrotar no solo a este régimen dictatorial que encabeza Maduro, sino una abstención también para derrotar a los que se han puesto de espaldas a la causa por la libertad de Venezuela. Es una oportunidad de matar dos pájaros con un solo tiro. Repudiar al régimen con una abstención masiva, pero al mismo tiempo dejar fuera de la cancha de la conducción estratégica de la lucha cívica de los venezolanos a quienes no han estado a la altura de sus responsabilidades. Gracias, Antonio Ledesma. Amigas, amigos, hacemos una pausa y continuamos con más. Un fuerte abrazo, Antonio. Gracias por atendernos. Gracias y arriba corazones. Ya venimos con más.